vamos a leer 1 Corintios 6, del 9 al 20. Y dice así. ¿No saben que los malvados no heredan el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Soy el pastor Cristóbal para los que no me conocen y estoy feliz de poder estar acompañándolos esta tarde con la palabra de Dios. Les quiero pedir que puedan abrir sus Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 6, por favor, para que me sigan en la enseñanza de esta tarde. Y antes de eso, por favor, acompáñenme en una oración para que juntos le podamos pedir al Señor, Padre, háblame, necesito escucharte, necesito de tu voz a mi vida. Padre, gracias, Señor. Dale gracias al Señor ahora. Gracias, Señor, por traerme acá a esta iglesia. Abre mi corazón a tu palabra, necesito de ti. Yo, Señor, tú sabes, como pastor, necesito tu guía ahora para enseñar tu palabra a la iglesia y juntos, como congregación, rendirnos a tus pies. Te doy gracias porque tú nos das palabra, porque nos amas y ayúdanos a recibir esta palabra como proveniendo de tu amor hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de partir tengo que saludar allá a mi querida Ann, que está con nosotros, por favor. Bienvenida, Ann. Siempre es tu casa. Welcome home. Welcome back. Que Dios te bendiga. Y gracias por traernos a los Loncomil, que no voy a hacer comentarios, pero hermano, me encanta verte por acá llegar con tu... Si ellos llegan, todos pueden llegar, de verdad. Si ustedes pueden llegar acá con mellizos y todo, no hay excusa para nadie. Amén. Amén. Oiga, ¿qué tiene que ver Jesús con mi cuerpo? Ustedes saben que durante el mes de septiembre vamos a estar en una serie especial. En el mes de la independencia, tiqui tiqui ti, vamos a hablar de la dependencia a Cristo. Y vamos a hablar de 5 áreas en donde generalmente se nos escapan los tarros y los carros y no queremos venir bajo el gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de
cómo nuestro destino tiene que estar sometido a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No es simplemente mi vida en mis manos, sino mi vida en sus manos, ¿se acuerdan? Y esta semana, nada más ni nada menos que estaremos hablando de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos. Y creo que viene ahora a continuación otra. Ya pasamos la de la semana pasada, ¿cierto? Hablando de nuestro destino, y hoy día viene la de nuestro cuerpo. Y próxima semana vamos a estar hablando de nuestras relaciones. Nuestro querido Franz nos va a estar enseñando cómo nuestras relaciones tienen que estar bajo también el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el tiempo con nuestro querido Mike. Y luego hablando yo para cerrar la serie acerca de nuestros tesoros, nuestros dineros. Y cómo estas 5 áreas tan claves para nuestra vida tienen que estar bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo si profesamos que somos cristianos. Y hoy día vamos a estar hablando de cómo nuestros cuerpos están al servicio de nuestro Señor. ¿Tiene algo que ver Jesús con tu cuerpo? ¿Con tu cuerpo? ¿Lo has pensado? ¿Habías pensado eso antes? ¿Sabías que las nuevas generaciones de los chilenos están cambiando la parrilla por el gimnasio? Hay unos estudios que han salido últimamente diciendo que los chilenos prefieren ir a vivir a lugares donde tienen un buen gimnasio en vez de un buen quincho. En serio, salió en las noticias, hay más de 2.500 personas entrevistadas al respecto. Hay seres humanos que están investigando en Chile si acaso el ser humano prefiere quincho o parrilla. Y están diciendo, quincho o gimnasio. Y la mayoría está empezando, la nueva generación está diciendo gimnasio. Eso habla mucho de lo que están entendiendo de su propio cuerpo y cómo también se relacionan con otros seres humanos. Hay un autor llamado Carl Trueman que escribió un libro que se llama El surgimiento y el triunfo del ser moderno y basa toda una investigación filosófica en intentar explicar la siguiente frase: soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Donde está intentando explicar el fenómeno trans, describiéndolo como la máxima evidencia que nuestra visión del ser humano y su cuerpo ha cambiado en los últimos 200 años. Esa frasecita, un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, esa frase resume todo un cambio filosófico respecto a la concepción del ser humano. Por ejemplo, la frase, mi cuerpo, mi decisión, también podría ser estudiada de esa perspectiva. ¿Hubo alguna otra época en que esa frase hizo tanto sentido como ahora, por ejemplo? ¿Todos los países del mundo piensan en que esa frase es verdadera? ¿Qué piensan los musulmanes, por ejemplo, al respecto? Los budistas, los países orientales. ¿Ustedes creen que ellos profesan mi cuerpo, mi decisión, como lo enseña Occidente? En fin, lo menciono para mostrarte que hay muchas personas pensando en el cuerpo. Y mi preocupación es si acaso la iglesia está pensando en el cuerpo como deberíamos estar pensando. Porque cuando voy a la Escritura me doy cuenta de que históricamente la iglesia no ha hecho un gran esfuerzo por entender el uso de este cuerpo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6 es un ejemplo de cómo la iglesia a ratos, en vez de tener una visión cristiana del cuerpo humano, adoptó filosofías griegas. Los corintios tenían una visión dualista, platónica, que separaba el alma del cuerpo. Y eso es lo que está enfrentando el apóstol Pablo cuando está tratando de enseñar a los corintios cómo tratar su propio cuerpo. Porque habían algunos hermanos allá en los corintios que decían, mira, como el alma y el cuerpo están separados y a Dios le importa el alma nomás, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y se entregaban a una vida licenciosa, inmoral, sexual, como lo vemos a continuación. Dale. Eso, ahí está. Mira. Levante la mano quien conoce estos monitos animados.
30%. Algunos honestos, 40%. Está subiendo poco más, poco a poco está empezando a salir las manitos así. Son monitos de los años 80. Ya no. ¿90? ¿70? ¡Oh! Bueno, había unos corintios así. Decían, oye, si el alma es lo que de verdad importa con Dios, entonces puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y se entregaban al placer sexual. Y por otro lado, habían otros corintios que decían lo siguiente. Si el alma es lo que a Dios le importa, entonces restringamos el cuerpo. Tratemos de privar al cuerpo de todas esas cosas pecaminosas. Y se apartaban de comida, de bebida, incluso de sexo, incluso dentro del matrimonio. Y estas cosas ustedes las pueden ver en la 1 Corintios. Van a ver ambas influencias platónicas afectando la manera que ellos entendían su propio cuerpo. Por un lado, se entregaban a la inmoralidad sexual porque el cuerpo no importa, y por el otro lado, porque el cuerpo no importa, entonces mantengámoslo a raya. Estamos hablando de 2000 años atrás, y ya la iglesia no entendía la verdad respecto al cuerpo que Dios nos ha dado. Ustedes vean, por ejemplo, el capítulo 6, en el versículo 12 y 13. El apóstol Pablo está diciendo, muchachos, piensen bien. Versículo 12, ¿lo vieron? Todo me está permitido, decían los corintios. Y Pablo dice, pero no todo es para mi bien. Los corintios decían, todo me está permitido. El apóstol Pablo dice, sí, pero no dejaré que nada me domine. Los corintios decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, ¿cierto? Dios creó el estómago, entonces por lo tanto puedo comer y entre ellos se llevan bien. Y Pablo dice, sí, claro, pero ambas cosas van a experimentar un cambio importante, van a ser destruidos. Y parecía que los corintios estaban diciendo, y así como el estómago es para la comida, mi cuerpo es para la práctica sexual, y por lo tanto puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Pero Pablo dice en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor, afirma el apóstol. Y eso es tan revolucionario para su época. Y también para la nuestra. Que esta cosa, esto físico, esta parte material, no solamente el alma, el espíritu, sino que esto físico, sea para el Señor, siempre ha sido revolucionario. ¿Qué tiene que ver Jesús con tu cuerpo entonces? ¿Lo habías pensado? ¿Sabías que Dios sí tiene una opinión sobre lo que comes, cuánto duermes, tu ejercicio físico, tu visita a los doctores y como vamos a ver hoy día, especialmente sobre tu vida sexual? Dios sí tiene para enseñarnos al respecto. Algunos de ustedes están diciendo, no debía haber venido a este culto. Ya estoy empezando a olfatear hacia dónde va a ir el pastor. Y creo que está cruzando una línea y está llevando esto del cristianismo a una esfera demasiado privada, demasiado íntima. Pero déjame tratar de persuadirte hoy día con 3 argumentos. ¿Por qué creo que tú deberías permitir que Jesús dirija lo que haces con tu cuerpo? Te voy a dar 3 razones. En primer lugar, 1. El Evangelio consagra nuestras vidas. En segundo lugar, el Evangelio restaura nuestra sexualidad. Y en tercer lugar, el Evangelio dignifica nuestros cuerpos. Esas son las 3 cosas que salen de este pasaje, que creo que salen de este pasaje. En primer lugar, que el Evangelio consagra tu vida. El Evangelio, en segundo lugar, restaura nuestra sexualidad. En tercer lugar, el Evangelio dignifica tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Con que consagra tu vida. Vengan conmigo al capítulo 1:6, el versículo 9. Mire, dice, ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No se dejen engañar, dice el apóstol, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los, en mi versión de la Biblia dice homosexuales, en la versión que fue leída dice pervertidos sexuales. La palabra que está utilizando Pablo literalmente dice a los que practican la sexualidad con el mismo sexo. Eso es lo que dice literalmente el texto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sé si pudiste notar el tono de advertencia. Dice, no se dejen engañar. Porque hay personas que en ese tiempo se decían cristianas, pero no les importaban lo que hacían con sus cuerpos. Vengan conmigo al capítulo anterior, capítulo 5 de Corintios. Vengan en sus Biblias. Pablo le está diciendo cómo tienen que comportarse como nuevos cristianos en un ambiente de mucho desorden. Mira el verso 9, dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Eso es lo que el apóstol está diciéndoles. Pero mira el verso 10, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salir de este mundo. Mira el verso 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse a comer. ¿Te estás dando cuenta? Pablo está diciendo que el Evangelio de Cristo debería provocar un cambio en la vida de una persona que involucra toda su vida. Y el gran argumento que está dando está basado en el verso que viene, el versículo 11. La obra de Cristo hace un cambio real en la totalidad de la vida personal. Mira el verso 11. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo vieron? Es maravilloso lo que está diciendo este texto. Pablo está muy consciente del pasado de cada uno de estos hermanos. Es como si hubiera estado describiendo el pasado de Isa. Pero también está muy consciente de lo que Cristo hizo en sus vidas. ¿Te diste cuenta? Hay 3 verbos importantes. Ya han sido lavados, santificados, justificados. Lavados nos habla de purificación, de agua. Algunos incluso ven ahí un poquito una referencia al bautismo, pero en realidad es pureza. No importa, dice, por dónde anduviste, cuán bajo caíste. Dios lavó, como dijo la Caro, no el 99% de tus pecados, el 100% de tus pecados con la sangre de Jesucristo. Hay pureza absoluta. Me acuerdo una vez que llegó un amigo conocido y me dijo, ¿sabes qué? Yo llevo acarreando 15 años esto que nunca en mi vida se lo ha contado a nadie. Dijo, yo cuando era joven, me dijo, yo soy heterosexual, me dijo. Pero cuando era joven yo me metí y tuve prácticas homosexuales. Y hasta el día de hoy esto me acarrea una profunda cargo de conciencia. Y necesito contarle a alguien esto. Porque necesito el perdón de Cristo. Estar seguro del perdón de Cristo. Y esa noche tuve la oportunidad de traer a esta persona a Jesucristo y decirle, mira, has sido lavado por la sangre de Jesús. Lavado. Ese es el perdón que Jesucristo ofrece. Y no solamente lavado, dice santificado, el segundo verbo. ¿Santificado qué significa? Significa que tu cuerpo ahora ha sido consagrado para un uso noble, apartado
para el servicio de Dios. Santificado como Dios es santo, ahora tú eres santo. Eres para Él, tu cuerpo. Tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, tus miembros. Todo es parte de lo que Dios ha santificado para su gloria. Y el tercer verbo dice justificados, que te habla de una aceptación. Aceptación. Dios te declara justo y por lo tanto miembro de la familia de Dios. Dios te acepta. Esa es la obra del Evangelio. A personas como la que escuchamos recién han sido lavadas, purificadas, consagradas para un Dios absolutamente santo y justificadas porque Dios te acepta. Esos tres verbos se los está dando al listado de personas que vimos en el versículo 10. Avaros, estafadores, idólatras. Y sigan leyendo. Ustedes eran esas cosas. Y eso te habla un poquito del tipo de iglesia que existían en Corintios, ¿no? Nadie tenía, ¿cómo se llama? Cuando anda acusando a los demás. Yo te conozco como era, yo te conozco como era, yo te conozco. Sí, en realidad todos se conocían como eran. Y necesitaban el Evangelio para recordarse lo que son. Una de las bendiciones que tengo como pastor, déjenme decirle, una de las bendiciones que tengo como pastor es estar en la primera línea viendo cómo este evangelio lava, santifica y justifica a personas que han venido de un trasfondo absolutamente inmoral. Y tengo el gozo de acompañarlos y presentarles a Jesucristo y ver cómo Jesucristo derrama sobre estas personas gracia, amor, perdón, libertad, nueva vida, plenitud, gozo en su presencia. Eso es un honor. Y cuando además tengo la oportunidad de ofrecer Santa Cena y que pasen acá caminando. ¿Y por qué me emociona tanto? A veces ustedes se ven, ¿por qué está llorando el pastor tanto? Porque estoy dándole pan y vino a personas que en ese momento están recibiendo promesa del Evangelio y están diciendo, sí Señor, yo era un idólatra, un adúltero, un pervertido sexual, un ladrón, un avaro, un borracho, un calumniador, un estafador. Pero estoy pasando a alimentarme de este pan y de este vino para afirmar mi fe y declarar que mi vida ha sido lavada, santificada y justificada por Dios mismo y el Espíritu Santo. Y cuando me toca compartir esas promesas contigo, me gozo en el Evangelio. Es mi bendición. Pero también una de las cosas tristes del ministerio pastoral es cuando tengo que sentarme con algunos que, llamándose hermanos, piensan que pueden seguir viviendo como antes vivían y que a Dios le da lo mismo. Y tengo que recordarles el Evangelio. Tengo que recordarles, ustedes eran, ya no. Y es más triste aún cuando dicen, sí, pero no quiero escuchar eso. Voy a hacer esto a mi manera y a mi modo y no quiero tu consejo, pastor, en esto. Eso es triste, también me toca. Porque también me toca advertir que si quieren incluso pasar a la cena, le tengo que decir, eso no te conviene. Vas a estar trayendo juicio sobre tu vida. Eso es peligroso para ti, para tu vida espiritual. La buena noticia del Evangelio es que este Evangelio consagra tu vida. Y me encanta ver que Isa puede abrir esa puerta para personas que mediante un arrepentimiento y fe empiezan a restaurar sus vidas y ordenar sus vidas. Y poco a poco ves esa vida en proceso de traerla
a la presencia de Cristo consagrada. Y claro, muchas veces la iglesia tiene mala reputación para ser hospitalaria con pecadores, porque le ponemos 1000 barreras más. Nuestro legalismo, nuestra crítica, nuestro prejuicio, nuestro clasismo, nuestro sexismo, 1000 barreras. Pom, 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 pom. Y no permitimos que la persona simplemente se enfrente con el Evangelio, que es la principal barrera. El Evangelio ya es difícil, porque te llama a un arrepentimiento. Entonces, como iglesia, yo doy gracias yo creo que somos una comunidad súper hospitalaria para el pecador. Yo sé que somos. Yo sé. Hemos tratado de hacer grandes esfuerzos para no poner frenos sobre el desafío mismo que el Evangelio trae. Y sigamos en esa dirección. El desafío va a ser recordarnos unos a otros que el Evangelio nos llama a una vida consagrada en el uso de nuestro cuerpo, como estamos viendo hoy día. Y en segundo lugar, eso tiene tremenda aplicación a cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿sí o no? Es tremendo. Pablo está afirmando que tu cuerpo es del Señor, y la primera razón que da es porque tu cuerpo tiene un destino muy interesante. Tu cuerpo está destinado a vivir por la eternidad. Mira el verso 13 del capítulo 6. Dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor. Ok, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y nos resucitará también a nosotros. Está hablando de resurrección física, corporal. Lo que ocurrió con el cuerpo de Cristo va a ocurrir con el tuyo. Con el cuerpo. Tú no vas a estar por la eternidad como un angelito en una nube con alas tocando un arpa. Eso sería lo más fome de la eternidad. La nueva creación, el futuro para el cristiano es el cielo viniendo a la tierra y renovando nuestros cuerpos para que sean capacitados para vivir eternamente como el de Cristo. Va a haber una continuidad con tu cuerpo. De alguna manera vamos a poder reconocernos, así como los discípulos reconocieron a Jesús resucitado. Pero por otro lado les costaba, no, hay algo diferente, Jesús. Eso no es. Hay una continuidad y una discontinuidad en lo que va a ocurrir con tu cuerpo. Pero tu cuerpo está destinado por la eternidad. No sé si habías pensado en esto. Y por lo tanto, Pablo le dice al cristiano que la inmoralidad sexual no tiene lugar en su vida. Porque está mucho más unido a Cristo de lo que imagina, por un lado. Y por otro lado, el sexo significa mucho más de lo que él imagina. Hay dos buenas razones que está dando acá el apóstol Pablo para explicarle cómo usar su cuerpo en relación al sexo. Por un lado, estás mucho más unido a Jesucristo de lo que tú crees. En segundo lugar, el sexo es mucho más bello de lo que estás imaginando. Mira el primero, verso 15. Mira el 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Por favor, ponte en los zapatos de un griego dualista en este momento. El alma es santa, mi cuerpo es pecaminoso, decía él. Y de pronto Pablo está diciendo, ¿no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Pablo dice, jamás. Ahí estás unido a Cristo. Si te unes a una prostituta, estás uniendo a Cristo también. Eso quiere decir que tu unión con Cristo significa mucho más de lo que tú imaginas. Eso quiere decir que el Evangelio abrió tu vida a una relación tan real y tan íntima con Jesucristo que verdaderamente lo haces parte de toda tu vida. Y por otro lado,
el sexo es mucho más de lo que tú imaginas. Mira el 16. Dice así, no saben, ahora Pablo empieza a hacer como una educación sexual a los corintios. Verso 16. ¿Acaso no sabes que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pongan atención a este verso. Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Por eso digo que el sexo significa mucho más de lo que tú imaginas. Pon atención a la lógica. Pablo dice, el sexo te hace un solo cuerpo con la persona con la cual te estás uniendo. Luego dice, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué importa? Con Jesús me hago uno en el espíritu y con la otra persona me hago uno en cuerpo. Pero no sé si estás entendiendo lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, cuando te unes en cuerpo a una persona, no solamente te unes en cuerpo, sino también en espíritu. Y tu espíritu ya le pertenece a otra persona. Al Señor. Entonces está diciendo que el sexo significa mucho más que una unión corporal física. Está diciendo que Dios lo creó para la unión completa entre el hombre y la mujer. Y eso significa emocional, unión física, unión mental, unión espiritual. Así Dios lo creó. Y entonces está elevando la visión de la sexualidad, mucho más de lo que los corintios imaginaban. La unión sexual implica unión espiritual. Lo podríamos repetir. La unión sexual implica unión espiritual. No escuché a nadie repitiéndolo. ¿Están acá? La unión sexual implica unión espiritual. No me llama la atención entonces que muchas veces como pastor me toca tener que, además de presentar a Cristo a las personas, llevar a la persona a renunciar a espíritus malignos o impuros que pueden estar atándola producto de prácticas sexuales inmorales en su vida pasada, que se parecen mucho a liberaciones demoníacas, déjame decirte. Dios creó el sexo. Y el sexo que Dios creó une. Eso es si acaso tú lo crees o no. El sexo une. Da lo mismo si tú crees que el pegamento, la gotita, es bueno o no. Si lo pones entre tus dedos y luego los juntas, te vas a dar cuenta que pega. Y tratar de separarlo es doloroso. Y el sexo es igual. Pega. Incluso espiritualmente. Dios lo creó para pegar, unir integralmente a un hombre y una mujer que quieren vivir dentro de una unión de pacto para siempre. Y de esa manera van a ver cómo el sexo contribuye, les ayuda en esa unión. Pero Pablo dice, no unas tu cuerpo con alguien que no estás dispuesto a unir el resto de tu vida. Tu filosofía de vida, tus tiempos, tus esfuerzos, tus dineros, tu descanso, tus vergüenzas, tus emociones, tu fe. Porque te va a pegar y el resultado va a ser doloroso. En otras palabras, no sé si están dando cuenta de lo que estamos hablando hoy día. El sexo en realidad es una metáfora, como Dios lo creó, una metáfora para describir la relación de pacto, de amor íntima que el cristiano tiene con su Señor, con Jesucristo. Esa relación que vimos anteriormente, que produce el Evangelio, eres cristiana, estás unido a Cristo de manera completa,
integral. Eso ya existe si eres cristiano en ti, independientemente si estás casado o no estás casado. Y el sexo es como una metáfora de esta realidad, la sombra de la realidad. Si tienes a Cristo, tienes aquello para lo cual el sexo fue creado: intimidad relacional, significado, propósito, compañerismo. Pero si no tienes a Cristo y tienes sexo, tienes la sombra de la realidad. Y es por eso que muchas veces muchas personas sufren al respecto con el tema de la sexualidad. Porque ocuparon el sexo de una manera que Dios no quiso, para otros propósitos. O fueron abusados. Y han experimentado el poder atraccional que tiene el sexo. Generalmente los dolores relacionales tienen que ver con que quisiste unirte a alguien que no compartía toda tu vida. Toda tu vida. O alguien quiso unirte a ti solo para usarte. Pero el Evangelio de Cristo sana esos quebrantos, ofreciéndote una relación de amor y de intimidad relacional profunda, genuina, total, destinada a suplir todo lo que necesitas. Todo aquello que buscas en relaciones humanas para completarte, ya lo tienes en Cristo. Desde ese momento te relacionas a otros cuando empiezas a mirar a Cristo y tu unión con Cristo. Empiezas a relacionarte con otros no para llenar los vacíos que tienes, sino para amarlos y servirlos, como Cristo te ama y te sirve a ti diariamente. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con nuestro cuerpo? En primer lugar, el Evangelio consagra toda tu vida al Señor. En segundo lugar, renueva tu visión de la sexualidad. ¿Cierto? Y en tercer lugar, lo que vamos a ver a continuación, es que le da dignidad a tu cuerpo físico. Dignidad. Mira el verso 18. Mira el versículo 18. Huyan. Diga conmigo, huyan de la inmoralidad sexual. Dice, todos los demás pecados que una persona comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. No sé si vieron el mandato. Dice, huye. Dice, no, Pablo no dice conversa con la inmoralidad sexual. Tómate un trago con la inmoralidad sexual. No dice, vas a poder resistir solo algunos toques superficiales con la inmoralidad sexual. El mandato es a huir. ¿La ves? ¡Fu! A lo José. Correr. Huye. Un perro bravo. Huye. Ese es el mandato literal. Y si la palabra te está diciendo huye, no seas orgulloso, pensando que vas a poder ser más bacán que lo que la palabra te dice. Huye, arranca, sal de ahí. Antes del matrimonio, el apóstol dice 0% práctica sexual. Luego del matrimonio, 100% práctica sexual. Y no hay vida media, sin consecuencias. Y si habíamos escuchado que estamos mucho más unidos a Cristo de lo que imaginas y que el sexo es mucho más de lo que imaginas, ahora mira lo que dice respecto a tu cuerpo. En el versículo 19, espero que esto termine por dejarnos colapsados esta tarde.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Ustedes no son sus propios dueños, dice, fuiste comprado con un precio de sangre. Cristo compró tu cuerpo a precio de sangre, le perteneces a otro. No es tu cuerpo tu decisión. Es su cuerpo, su decisión. Como lo vimos la semana pasada, no es tu vida en tus manos, es tu vida en sus manos, o su vida en tus manos. No sé si escuchaste esa frase al principio del 19. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hay un autor que se llama Sam Allberry. Él es pastor anglicano, reconoció públicamente que tiene atracción al mismo sexo y ha escrito varios libros al respecto de cómo él está caminando con Cristo en esta vida de abstinencia sexual. Y escribió un libro que se llama Lo que Dios dice sobre nuestros cuerpos, cómo el Evangelio es una buena noticia para nuestro ser físico. Y en ese libro hay dos cosas que me llamaron mucho la atención que dice. Que por un lado, él comenta cuando fue a la ciudad de Jerusalén. Y fue a la ciudad de Jerusalén y vio la muralla, ¿cómo se llama? De los lamentos, el muro de los lamentos. ¿Lo han visto? A veces se ve este muro de los lamentos, personas viniendo y dejando pequeñas oraciones. Y se llama lamento, porque personas judías vienen a decir, Señor, alguna vez este lugar fue un lugar de encuentro entre tú y los seres humanos y ahora ya no lo es. Hay un quebranto, hay problemas y lloran físicamente, manifestando el anhelo de que nuevamente la presencia de Dios esté en ese lugar. Y el autor Sam Allberry decía, wow, que el Evangelio me diga que yo soy el templo, que el Espíritu Santo vive en mí, a pesar de todo lo que fui, que por su gracia fui lavado, santificado y justificado, y hoy día Dios considera mi cuerpo su lugar de presencia. Quiere decir que, wow, por muy ofensivo que esto pueda ser para el mundo judío, el cristiano, cada uno de los cristianos es portador de la presencia de Dios. Ese anhelo de decir, Señor, quiero que vuelvas a habitar entre medio de nosotros. Gracias a Cristo, ocurre hoy en cada uno de nosotros. Eres portador de su presencia, el Espíritu Santo. A veces le digo a los hombres, imagínate la siguiente escena. Imagínense que estás en la noche, fuiste al bar, te tomaste 2, 3 tragos y se te pasaron las copas y de pronto conociste ahí, te encontraste con alguna ex amiga, alguna ex y de pronto se dan las cosas y pum, 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 y tú se te olvidaron todas las cosas que hablamos el sábado en la tarde y de repente estás buscando un lugar donde llevar a tu amiga, dónde la llevo, porque vives con los papás, entonces los papás. ¿Y qué pasa si en ese contexto te acuerdas que justo te pasaron las llaves de la iglesia? Estabas en el equipo del arma y desarme de la iglesia. Y tienes la llave para entrar y sabes que no va a haber nadie. Cada uno de los hombres en ese momento dice, no, pues pastor, no se vaya al chancho. ¿Cómo es posible que voy a hacer mis fechorías allá adentro? Pero no sé si está entendiendo hacia dónde voy. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo. Tú llevas la presencia de Dios para todos lados. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De la misma manera que no se te puede ocurrir hacer tu fechoría dentro de este edificio físico. Bueno, mucho menos con tu propio cuerpo. La segunda cosa que me encantó de Sam Allberry es que dijo, otro problema que tenemos con nuestro cuerpo es que cuando miramos el espejo sentimos que como que Dios se le fue la mano, ¿sí? Como que Dios le dio más a otros que me dio a mí.
Así. Sobre todo en esta generación de Instagram. Te miras al espejo y dices, no soy suficiente. No soy tan lindo como el del lado, no tengo las calugas como el Nico Ojeda. No. Señor, digo, muchas digo, fue el primero que vi, compadre. Señor, ¿por qué mi pelo? Señor, yo tenía una cabellera larga. Y mírame ahora, Señor. Ni uno solo, no me dejaste ni uno solo. ¿Qué pasó, Señor? Sam Alberry, el autor que estoy explicando, dice lo siguiente, para todos aquellos que están sufriendo de autoestima al verse al espejo cada mañana. Escúchenlo con atención. Me encantó esto porque él dice que el profeta Isaías, cuando vio la profecía de Jesucristo en el futuro, dijo lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. Entonces, si tú eres de esas personas que te sientes que no son muy agraciadas o dejaditas de la mano de Dios, dejaditas de la mano de Dios, vamos, Señor. El autor dice, estás en buena compañía. Estás en buena compañía. Jesús sabía, su apariencia no era deseable, pero la Biblia dice que era el más bello de los hijos de los hombres, el más deseado, el más hermoso. ¿Por qué? ¿Qué había en él? No tenía que ver con su físico, tenía que ver con su relación con el Padre. ¿Sí o no que eso debería también llevarte a evaluar cómo te miras en el espejo en la mañana? ¿Podrías partir, en vez de echarle un vistacito al Instagram, vas al espejo y échale un vistacito a Isaías 53? Y después dices, Señor, gracias. Gracias por este cuerpo que me diste. Hoy día te quiero glorificar, porque es tuyo. Es tuyo. Y si tú me lo diste, tiene que ser con un propósito. Y perdóname, porque no he sido agradecido con mi cuerpo. No he sido un buen administrador con tu cuerpo, con el cuerpo que me diste. Parte por ahí en las mañanas, a ver cómo cambia tu percepción de ti misma, de ti mismo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Yo creo que ya es tiempo de terminar, ¿sí o no? Me he alargado, pero estamos relajados, estamos al tiempo 18. Y creo que este tema es tan importante para nosotros que yo quería hacerte reflexionar respecto a tu idea de ti misma, de tu cuerpo. ¿Cómo estás entendiendo tu unión con Cristo? ¿Es una unión filosófica o es real? Si es real, entonces tu vida tiene que cambiar. Tú eres el templo. Y por lo tanto, el Evangelio consagra nuestras vidas, el Evangelio restaura nuestra sexualidad y de esa manera también dignifica lo que haces con el cuerpo que Dios nos dio. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vieron esa caja de preguntas que está allá a mano izquierda? Es una caja de zapatos que sale preguntas. A vuestra derecha, a mi izquierda. En la serie que estamos en septiembre, semana pasada y esta y los que vendrán, si tienes dudas de lo que estamos hablando, algo no te calza, te da vergüenza acercarte a mí a preguntar, hay hojas allá adentro y parece que hay lápices. Anota tu pregunta. Si no quieres poner el nombre, da lo mismo. Si quieres alegar algo, pelear algo, escribe tus pensamientos allá. Y al final de la serie vamos a tener un tiempito como para repasar todas esas preguntas acá también en la comunidad. ¿Vale? Pero lo que estamos hablando es tan importante que no me gustaría que nadie se llevara preguntas para la casa. Déjenme orar. Amado Dios, acá estamos.
sintiendo que tu palabra es desafiante, que tenemos tanto que arrepentirnos, tanto que reflexionar ahora, Señor, respecto a cómo hemos pensado en nuestros cuerpos, cómo hemos administrado esto que tú nos diste, pensando que era nuestro, para nuestra gloria, y hoy día hemos escuchado que es tuyo, para tu gloria. Oh Señor, perdónanos. También te quiero pedir que tu Espíritu Santo venga a sanar heridas, venga a restaurar vidas quebrantadas por lo que sufrieron en sus cuerpos. Amado Dios, te quiero pedir que Jesucristo venga a sanar espíritu, alma y cuerpo. Ven a restaurar nuestra imagen de nosotros mismos. Restáuranos, no en nuestra autoestima, sino en Cristo estima. Y te quiero pedir, Señor, que nos hagas una iglesia consciente de que tenemos vidas consagradas para tu servicio. Nos encomendamos en tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén.